This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Barrabás es una figura clave en el relato de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, representando una elección profunda y simbólica que tuvo lugar durante el juicio de Jesús. Como criminal condenado por insurrección y asesinato, Barrabás estaba destinado a morir. Sin embargo, en una sorprendente decisión del pueblo, fue liberado en lugar de Jesús, quien fue enviado a la cruz. Esta elección, ofrecida por el gobernador Poncio Pilato, marca un momento en que la multitud eligió liberar a un hombre culpable mientras condenaba a muerte al inocente Hijo de Dios. En este video, exploraremos la historia de Barrabás, su simbolismo en el sacrificio de Jesús y cómo esta decisión refleja el intercambio que Cristo realizó por la humanidad. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la lección que nos deja la liberación de Barrabás y el amor redentor de Jesús. La historia de Barrabás comienza con su presentación como un criminal notorio, un hombre encarcelado por crímenes graves contra el Imperio Romano. Su nombre, Barrabás, significa Hijo del Padre o Hijo del Maestro, lo cual contrasta irónicamente con su reputación y sus acciones. En los Evangelios se describe a Barrabás como un hombre involucrado en una revuelta contra Roma, un insurrecto y asesino que había cometido homicidio durante un levantamiento. En el contexto de la ocupación romana en Judea, las revueltas y los disturbios eran comunes. Los judíos resentían profundamente el dominio romano y a menudo surgían movimientos de resistencia. Barrabás formaba parte de uno de estos movimientos rebeldes. A los ojos de los romanos, él no era solo un criminal, sino también una amenaza política y social. Era el tipo de preso que representaba la tensión constante entre los deseos de independencia del pueblo judío y la autoridad opresiva de Roma. El Evangelio de Marcos nos dice que Barrabás estaba preso junto a otros rebeldes que habían participado en un motín y habían cometido homicidio. Esto nos da una idea de la clase de hombre que era, alguien que no dudaba en usar la violencia para lograr sus objetivos. No solo era un rebelde contra la autoridad romana, sino también un hombre que había participado activamente en actos de violencia y muerte. Marcos 15:7 se narra: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. La introducción de Barrabás establece que él no era un simple delincuente. Su nombre se asocia con la insurrección y el asesinato. Era un hombre que, en su intento de luchar contra el dominio romano, había cruzado la línea hacia el crimen y la violencia. Para el pueblo judío, Barrabás podría haber sido visto, por algunos, como un héroe revolucionario, mientras que para otros era simplemente un criminal. Para los romanos, sin embargo, representaba un peligro que debía ser controlado. La figura de Barrabás también refleja la complejidad de la situación política y social de la época. Judea estaba bajo ocupación romana, y la tensión entre los judíos y sus opresores era constante. Barrabás era el producto de una sociedad que vivía en conflicto, una sociedad dividida entre la sumisión a Roma y el deseo de libertad. En muchos sentidos, Barrabás personificaba la lucha del pueblo judío contra la opresión, pero sus métodos violentos lo convirtieron en un hombre peligroso y temido. La prisión de Barrabás, junto con otros insurrectos, muestra que no estaba solo en su rebelión. Había otros que, como él, estaban dispuestos a luchar contra el poder romano, incluso a costa de cometer graves delitos. Este contexto de rebelión y violencia subraya la gravedad de los cargos contra él, lo que lo convierte en un candidato muy poco probable para ser liberado, especialmente en comparación con Jesús, quien era inocente de cualquier crimen. Barrabás
con su historia de rebelión y homicidio, no solo representa a un individuo específico, sino también a la humanidad caída en su conjunto. Como un hombre culpable que merecía su castigo, Barrabás es un símbolo de todos los que están bajo el peso del pecado. Su liberación, a pesar de su culpabilidad, refleja la gracia inmerecida que Jesús ofrece a toda la humanidad. En muchos sentidos, Barrabás es una representación de cada uno de nosotros, culpables y merecedores de castigo, pero liberados por la intervención de Cristo. La presencia de Barrabás en la historia de la pasión de Jesús resalta la injusticia del sistema humano y la profundidad del amor y la gracia de Dios. Jesús, el inocente, tomará el lugar del culpable, mostrando que su misión no solo era enfrentarse a la muerte, sino también redimir a aquellos que menos lo merecen. La introducción de Barrabás nos desafía a reflexionar sobre la justicia y la gracia. Él era un hombre culpable que, por razones políticas y religiosas, fue liberado mientras Jesús fue condenado. Esto nos recuerda que todos, como Barrabás, somos culpables delante de Dios, pero a través de Jesús recibimos una gracia inmerecida. La historia de Barrabás nos muestra que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, cargando con la culpa que nosotros merecíamos. En Mateo 27:15 se narra: Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. En el tiempo de la ocupación romana de Judea, existía una tradición durante la celebración de la Pascua judía, en la que el gobernador romano liberaba a un preso elegido por la multitud. Esta costumbre no tenía un fundamento en la ley judía, sino que era una concesión del Imperio Romano destinada a apaciguar a la población judía y a fomentar un cierto grado de buena voluntad entre los romanos y los judíos. Liberar a un preso durante una festividad tan importante como la Pascua era un gesto simbólico de liberación que resonaba con el significado de la fiesta, la cual celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este acto de clemencia pública permitía al pueblo judío sentirse involucrado en la justicia del imperio, aunque de manera muy limitada. Para los romanos, era una forma de mantener la paz y evitar revueltas en una región que ya era bastante conflictiva. En este contexto, Pilato, el gobernador romano, buscaba utilizar esta tradición para resolver la tensa situación que enfrentaba con Jesús, quien había sido arrestado y llevado a juicio bajo acusaciones de los líderes religiosos judíos. Pilato se encontraba en una posición delicada. Aunque sabía que Jesús no era culpable de ningún crimen digno de muerte, estaba bajo una gran presión por parte de los líderes religiosos judíos, quienes insistían en que Jesús debía ser condenado. Pilato, reconociendo la injusticia de la situación, buscó una salida estratégica que le permitiera liberar a Jesús sin enfrentarse abiertamente a los líderes religiosos. Pilato propuso liberar a Jesús bajo la tradición de liberar a un preso durante la Pascua. Era una oportunidad perfecta para resolver el conflicto. Esperaba que la multitud, al ser confrontada con la elección entre Jesús, un maestro y sanador, y Barrabás, un notorio criminal y asesino, elegiría a Jesús. Pilato asumió que la multitud preferiría liberar a un hombre que solo había predicado sobre el amor y la paz, antes que a un hombre violento que representaba una amenaza para la sociedad. La tradición de liberar a un preso se convirtió en una herramienta manipulada por Pilato para sus propios fines políticos. Pilato quería apaciguar a los líderes judíos y al mismo tiempo evitar la culpa de condenar a un hombre inocente. Esta estrategia revela mucho sobre la corrupción y la debilidad del sistema judicial de la época, donde la justicia se veía comprometida por la conveniencia política. Pilato, al usar esta tradición, estaba poniendo en manos de la multitud una decisión moral y legal que debería haber sido su responsabilidad como gobernador. En lugar de actuar con justicia, Pilato se lavó las manos del asunto, literalmente y figurativamente, cediendo la autoridad de la decisión al pueblo. Esta táctica revela no solo su deseo de evitar un conflicto,
sino también su falta de valentía para hacer lo correcto. La expectativa de Pilato de que la multitud elegiría a Jesús se basaba en la lógica y en la comparación de los dos hombres, un maestro pacífico y un criminal violento. Sin embargo, lo que Pilato no anticipó fue la influencia de los líderes religiosos sobre la multitud. Los principales sacerdotes y ancianos aprovecharon la oportunidad para manipular la situación y asegurarse de que la elección se inclinara a su favor. Los líderes religiosos veían a Jesús como una amenaza a su autoridad y poder. Para ellos, liberar a Jesús era inaceptable, pues implicaba no solo su absolución, sino también una validación pública de su ministerio. Manipular a la multitud para que eligiera a Barrabás, en cambio, les ofrecía una manera de eliminar a Jesús sin asumir directamente la responsabilidad de su muerte. En Mateo 27:20, se narra: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Este acto de persuasión muestra la corrupción y la desesperación de los líderes religiosos por deshacerse de Jesús a cualquier costo. Utilizaron su influencia para torcer la tradición de liberación a su favor, convirtiendo un acto de misericordia en una herramienta de injusticia. La liberación de un preso durante la Pascua, aunque vista como un gesto de misericordia, se convirtió en un mecanismo corrupto bajo el control de intereses políticos y religiosos. En lugar de ser una celebración de justicia y liberación, el acto se volvió una farsa manipulada por aquellos que buscaban mantener su poder a cualquier precio. La elección entre Barrabás y Jesús reflejó no solo la injusticia del momento, sino también la fragilidad de un sistema en el que la verdad y la justicia podían ser fácilmente distorsionadas por la manipulación de la multitud y la falta de integridad de sus líderes. El intento de Pilato de usar esta tradición para salvar a Jesús terminó exponiendo la vulnerabilidad y la corrupción del juicio. La tradición de liberar a un preso durante la Pascua y su manipulación en el juicio de Jesús nos recuerdan que la justicia humana a menudo está plagada de imperfecciones, influencias y errores. Sin embargo, en medio de esta injusticia se revela el propósito de Dios. Incluso los planes corruptos de los hombres no pueden frustrar el plan divino de redención a través de Jesús. Lo que los líderes religiosos y Pilato usaron para sus propios fines, Dios lo usó para cumplir su propósito de salvación. En Mateo 27:17 se narra: cuando ellos se reunieron, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? El juicio de Jesús ante Pilato es uno de los momentos más tensos y dramáticos en los evangelios. Jesús, habiendo sido arrestado por los líderes religiosos y llevado ante el gobernador romano, enfrenta acusaciones falsas de blasfemia y rebelión. Pilato, como gobernador, tenía la autoridad para liberar o condenar a Jesús, y en este momento busca una manera de evitar condenar a un hombre que claramente no es culpable de ningún crimen digno de muerte. Pilato había visto muchos criminales en su tiempo como gobernador, pero Jesús era diferente. No tenía la actitud de un rebelde o de un agitador político. Su serenidad y su silencio ante las acusaciones desconcertaban a Pilato. A lo largo del juicio, Pilato reconoció que Jesús no era una amenaza para Roma y que las acusaciones en su contra eran motivadas por la envidia de los líderes religiosos. Sin embargo, la presión política y la amenaza de disturbios lo pusieron en una situación complicada. Consciente de que Jesús era inocente, Pilato buscó una manera de liberarlo sin antagonizar a los líderes religiosos ni a la multitud. Así que recurrió a la tradición de liberar a un preso durante la Pascua, esperando que el pueblo eligiera a Jesús sobre Barrabás, un notorio criminal. Pilato presenta esta elección no solo como una oportunidad de cumplir con la tradición, sino como una manera de descargar la responsabilidad de la decisión sobre la multitud. La propuesta de Pilato fue astuta. Intentaba crear un contraste claro entre Jesús, el pacífico maestro que no había hecho daño,
y Barrabás, un hombre conocido por su violencia y sus crímenes. Pilato estaba convencido de que, al presentar a Jesús junto a un criminal como Barrabás, la multitud elegiría liberar a Jesús. Era una estrategia basada en la lógica. ¿Quién en su sano juicio elegiría liberar a un asesino sobre un hombre inocente? Sin embargo, detrás de la propuesta de Pilato había un dilema moral y político. Pilato sabía que condenar a Jesús sería una injusticia, pero también temía las consecuencias de enfrentarse a los líderes religiosos y a una multitud enfurecida. La propuesta de liberar a Jesús a través de la elección popular era su manera de evitar tomar una decisión directa que pudiera costarle su posición y provocar disturbios. El intento de Pilato de lavarse las manos del asunto y dejar la decisión en manos de la multitud refleja la debilidad y la corrupción de la justicia en ese momento. Pilato no estaba interesado en la verdad ni en la justicia, sino en proteger su propio poder y evitar conflictos. Su propuesta de liberar a Jesús no era un acto de misericordia, sino una estrategia para evitar problemas personales. El contraste entre Jesús y Barrabás es profundo. Jesús, llamado el Cristo, era conocido por sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la paz. Había sanado enfermos, alimentado a multitudes y proclamado el reino de Dios. Su única ofensa era desafiar las tradiciones y las estructuras de poder de los líderes religiosos, quienes veían en él una amenaza a su autoridad. Por otro lado, Barrabás era un hombre violento, un insurrecto que había cometido asesinato en una revuelta contra Roma. Era todo lo que Jesús no era: agresivo, peligroso y culpable de crímenes graves. Al presentar a Jesús y a Barrabás como opciones, Pilato creía que la multitud vería el evidente contraste y elegiría liberar a Jesús. Pilato no anticipó el nivel de influencia que los líderes religiosos tenían sobre la multitud. Los principales sacerdotes y ancianos, viendo la oportunidad de eliminar a Jesús sin ensuciarse las manos directamente, manipularon a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás y la condena de Jesús. Lo que Pilato pensó que sería una decisión fácil para la multitud se convirtió en un reflejo de la profunda división y la corrupción del momento. Esta manipulación muestra que la elección entre Jesús y Barrabás no fue solo una cuestión de justicia, fue una batalla espiritual y política. Los líderes religiosos no solo querían ver a Jesús castigado, querían eliminarlo por completo, asegurándose de que su influencia no continuara. Su odio y temor hacia Jesús los llevaron a preferir la liberación de un criminal notorio antes que aceptar a Jesús como el Mesías. La propuesta de Pilato y la elección de la multitud reflejan la tragedia de un sistema de justicia que puede ser fácilmente manipulado. Barrabás, un hombre culpable, fue liberado mientras que Jesús, el inocente, fue condenado a muerte. Este intercambio no solo fue una injusticia flagrante, sino que también representó un momento de gran significado espiritual: el inocente tomando el lugar del culpable. En Mateo 27, 21, 22, se narra: ellos respondieron: Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Este clamor por la crucifixión de Jesús, influenciado por los líderes religiosos, muestra cómo la verdad puede ser distorsionada cuando la multitud es guiada por la manipulación y no por la justicia. En lugar de actuar con discernimiento, la multitud se convirtió en un instrumento de los líderes religiosos, pidiendo la liberación de un criminal y la muerte de un inocente. La manipulación de la multitud por parte de los líderes religiosos convirtió lo que debería haber sido una oportunidad de justicia en un acto de profunda injusticia. Jesús, el único verdaderamente inocente, fue condenado a muerte mientras que Barrabás, un hombre culpable de insurrección y asesinato, fue liberado. Este intercambio subraya no solo la corrupción del sistema judicial de la época, sino también la ceguera espiritual de aquellos que eligieron seguir la voz de los líderes religiosos
en lugar de la verdad. Este momento nos muestra que la injusticia no siempre ocurre de manera abierta o directa. A menudo es el resultado de la manipulación, la propaganda y el miedo. Los líderes religiosos lograron su objetivo, pero a un costo moral incalculable. La elección de liberar a Barrabás y condenar a Jesús fue un acto que reflejaba no solo la injusticia del momento, sino también la realidad del pecado y la necesidad de redención. Aunque la manipulación de los líderes religiosos y la multitud llevó a la crucifixión de Jesús, este acto de injusticia no escapó al plan de Dios. A través de este intercambio se reveló el propósito divino. Jesús, el Cordero de Dios, moriría en lugar del culpable, no solo Barrabás, sino toda la humanidad. Lo que los líderes religiosos intentaron hacer para eliminar a Jesús se convirtió en el medio por el cual Dios llevaría a cabo la redención del mundo. El aparente triunfo de los líderes religiosos fue solo temporal, ya que Jesús, al morir en la cruz, desarmó los poderes del pecado y la muerte. Su resurrección demostraría que la injusticia humana no puede frustrar los propósitos de Dios y que la victoria de la vida sobre la muerte estaba asegurada. La manipulación de los líderes religiosos nos recuerda el peligro de permitir que la influencia de otros determine nuestras acciones y decisiones. Nos desafía a buscar la verdad por nosotros mismos y a no dejarnos llevar por la presión o la manipulación de aquellos que buscan su propio beneficio. También nos recuerda que, incluso en medio de la mayor injusticia, Dios está obrando para cumplir su propósito. En Marcos 15:11 se narra: «Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás». La elección entre Jesús y Barrabás es uno de los momentos más impactantes y reveladores de los evangelios. Pilato, habiendo intentado evitar la responsabilidad de condenar a Jesús, coloca la decisión en manos de la multitud. Para él, era una solución aparentemente sencilla: presentar a Jesús, un hombre que no representaba una amenaza política o social real, y a Barrabás, un notorio criminal culpable de insurrección y asesinato. Sin embargo, lo que Pilato no anticipó fue la magnitud de la manipulación de los líderes religiosos sobre la multitud. Este momento es una manifestación de cómo la opinión pública puede ser moldeada y torcida por influencias externas, y de cómo la verdad puede ser suprimida por el poder de la persuasión y el miedo. La multitud, que había visto a Jesús realizar milagros, sanar a los enfermos y predicar la verdad del reino de Dios, ahora se encontraba ante una decisión crítica: liberar a Jesús o a Barrabás. La palabra incitaron subraya la intencionalidad y el esfuerzo deliberado de los sacerdotes y ancianos para cambiar la opinión de la multitud. No fue una decisión espontánea de la gente. Fue una elección manipulada, alimentada por las mentiras y las insinuaciones de los líderes religiosos. Ellos presentaron a Jesús como un impostor y un blasfemo, mientras que Barrabás, aunque culpable, fue visto por algunos como un símbolo de resistencia contra Roma. El clamor de la multitud, influenciada por los líderes religiosos, se convirtió en un grito unánime: liberar a Barrabás y crucificar a Jesús. Este momento es profundamente trágico, no solo porque un hombre inocente es condenado, sino porque muestra cómo la verdad puede ser silenciada por el ruido de la presión social y la manipulación. En Marcos 15:13 se narra: ellos volvieron a dar voces diciendo: «Crucifícale». La multitud eligió a Barrabás, un hombre culpable y violento, sobre Jesús, quien había dedicado su vida a enseñar, sanar y mostrar el amor de Dios. Esta elección refleja no solo la injusticia del momento, sino también la condición humana, una tendencia a preferir lo que es familiar o conveniente, incluso si es moralmente erróneo. En lugar de elegir al dador de vida, la multitud eligió a un hombre que representaba la muerte y la rebelión. El grito de la multitud, «Crucifícale», resuena a través de los siglos
como un símbolo del rechazo de la humanidad hacia lo divino. Este grito no fue solo un acto de injusticia contra Jesús, fue una representación del rechazo del hombre hacia la salvación ofrecida por Dios. La elección de Barrabás sobre Jesús es un reflejo de cómo la humanidad, cegada por el pecado y la manipulación, a menudo elige lo que es destructivo sobre lo que es bueno. Este momento también nos recuerda que la justicia humana, sin la guía de la verdad divina, puede ser profundamente defectuosa. La multitud no actuó basada en la justicia o la verdad, sino bajo la influencia de la emoción, el miedo y la manipulación. Este acto de injusticia fue un reflejo de cómo, sin la intervención de Dios, la humanidad es capaz de elegir lo peor sobre lo mejor. La liberación de Barrabás en lugar de Jesús es un acto que va más allá de la injusticia. Es un intercambio profundo y simbólico. El inocente sufre en lugar del culpable. Barrabás representa a todos los que son culpables, a todos los que han fallado y merecen el castigo. Sin embargo, a través de este intercambio, vemos un reflejo del propósito redentor de Dios. Jesús toma el lugar de Barrabás, así como tomó el lugar de cada uno de nosotros en la cruz. Este momento no solo señala la injusticia de la multitud, sino también la profundidad del amor de Jesús, quien no protestó ni se defendió, sino que aceptó la voluntad del Padre para llevar a cabo el plan de salvación. La liberación de Barrabás y la condena de Jesús nos recuerdan que la cruz no fue solo un error humano, sino el cumplimiento del plan divino para la redención de la humanidad. Mientras la multitud gritaba por la liberación de Barrabás, Jesús permaneció en silencio. No se defendió, ni intentó convencer a la multitud de su inocencia. Este silencio de Jesús subraya su sumisión a la voluntad de Dios y su compromiso con la misión para la cual había venido. Sabía que su destino era la cruz y que, a través de su sacrificio, traería salvación a todos, incluso a aquellos que lo rechazaban en ese momento. El silencio de Jesús también contrasta con los gritos de la multitud y la voz manipuladora de los líderes religiosos. En lugar de luchar contra la injusticia humana, Jesús eligió abrazar su papel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su silencio no fue una señal de debilidad, sino de fortaleza y de amor incondicional hacia aquellos a quienes vino a salvar. La elección de la multitud de liberar a Barrabás y crucificar a Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y cómo respondemos a la verdad de Dios. Nos desafía a preguntarnos si estamos siendo influenciados por las voces equivocadas y a asegurarnos de que nuestras elecciones reflejen la justicia, la verdad y el amor que Jesús enseñó. También nos recuerda que, aunque el mundo puede rechazar a Jesús, su sacrificio sigue estando disponible para todos los que lo acepten. En Marcos 15:15 se narra: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. La liberación de Barrabás y la condena de Jesús marcan uno de los momentos más impactantes y significativos de los evangelios. Pilato, al darse cuenta de que no podría cambiar la opinión de la multitud, cede a sus demandas y libera a Barrabás, un criminal notorio, mientras que entrega a Jesús para ser azotado y crucificado. Esta decisión refleja la culminación de la injusticia humana y la profundidad del sacrificio que Jesús estaba dispuesto a soportar por la redención de los culpables. Pilato había intentado liberarse de la responsabilidad de condenar a Jesús al ofrecer a la multitud la opción de elegir entre Jesús y Barrabás. Sin embargo, al final, su deseo de satisfacer al pueblo y evitar un motín pesó más que su sentido de justicia. En lugar de proteger a un hombre inocente, Pilato permitió que la presión social y política lo llevara a cometer una de las injusticias más notables de la historia. Pilato, consciente de la inocencia de Jesús, buscó múltiples maneras de liberarlo.
incluso intentó apelar a la razón de la multitud presentando a Barrabás como la alternativa. Sin embargo, su temor a las posibles consecuencias políticas y su deseo de mantener la paz lo llevaron a ceder ante las demandas de la multitud. Su debilidad y falta de integridad se hicieron evidentes cuando, para evitar un conflicto mayor, decidió entregar a Jesús para ser crucificado. Este acto de liberar a Barrabás y condenar a Jesús fue una decisión basada en la conveniencia política, no en la justicia. Pilato sabía que Jesús no había cometido ningún crimen que mereciera la muerte, pero permitió que la voz de la multitud, manipulada por los líderes religiosos, definiera el destino de ambos hombres. Su acción revela cómo el deseo de agradar a otros y evitar problemas puede llevarnos a tomar decisiones moralmente erróneas. La liberación de Barrabás y la condena de Jesús son un poderoso símbolo del Evangelio. Barrabás, un hombre culpable de insurrección y asesinato, fue liberado sin haber hecho nada para merecerlo, mientras que Jesús, el Hijo de Dios, fue condenado a morir por crímenes que no cometió. Este intercambio no solo destaca la injusticia del sistema judicial de la época, sino también la esencia del sacrificio de Jesús, el inocente tomando el lugar del culpable. Antes de ser crucificado, Jesús fue azotado brutalmente. Este castigo físico, conocido como flagelación, era una práctica romana que implicaba golpear al prisionero con látigos que tenían fragmentos de hueso y metal, diseñados para desgarrar la carne. Este azote no solo fue una forma de tortura, sino también un intento de humillar y debilitar al condenado antes de su ejecución. En Juan 19:1 se narra: Entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. El azote de Jesús fue parte del proceso de su condena, un sufrimiento físico que prefiguraba el dolor que soportaría en la cruz. Cada golpe fue una manifestación de la injusticia humana, pero también del amor de Jesús, quien soportó el castigo en lugar de los culpables. Este momento subraya que Jesús no solo tomó nuestro lugar en un sentido espiritual, sino que también sufrió físicamente para llevar nuestras transgresiones. Durante todo este proceso, Jesús permaneció en silencio, sin defenderse ni protestar. Su sumisión a la voluntad de Dios fue completa y aceptó el castigo como parte de su misión de redención. El silencio de Jesús contrasta con la violencia de la multitud y la manipulación de los líderes religiosos, mostrando una fuerza y una paz que van más allá de la comprensión humana. El silencio de Jesús también refleja su disposición a tomar el lugar de Barrabás y de todos los pecadores. No buscó evitar su destino, sino que abrazó su papel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este silencio no era pasividad, era una declaración silenciosa de su amor y su compromiso con la humanidad. Para Barrabás, este día significó la libertad inesperada. No hay registro de sus palabras o reacciones, pero podemos imaginar la mezcla de sorpresa y alivio al ser liberado mientras Jesús, a quien nunca había conocido personalmente, tomaba su lugar en la cruz. Barrabás, culpable de insurrección y asesinato, salió libre sin hacer nada para merecerlo. El nombre de Barrabás desaparece de la historia después de este momento, pero su liberación permanece como un símbolo poderoso de la gracia inmerecida. Barrabás no fue liberado porque lo mereciera, fue liberado porque Jesús tomó su lugar, tal como lo hace con cada uno de nosotros. La libertad de Barrabás resalta que la gracia de Dios no se basa en nuestro mérito, sino en el sacrificio de Cristo. La liberación de Barrabás y la condena de Jesús nos invitan a reflexionar sobre el intercambio que Cristo hizo por nosotros. Así como Barrabás fue liberado, nosotros también hemos sido liberados del castigo del pecado gracias al sacrificio de Jesús. Este acto de gracia nos recuerda que, aunque somos culpables, Jesús tomó nuestro lugar para que pudiéramos ser libres. Nos desafía a vivir en agradecimiento y a reconocer la profundidad del amor de Dios por nosotros. En 2 Corintios
5:21. Se narra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La liberación de Barrabás y la condena de Jesús no solo son un acto de injusticia humana, sino también un símbolo profundo del mensaje central del Evangelio: el inocente tomando el lugar del culpable. En esta parte de la historia, Barrabás se convierte en una figura que trasciende su papel histórico para representar la condición espiritual de toda la humanidad. Su liberación refleja el intercambio divino. Jesús, sin pecado, carga con las culpas del mundo para que los culpables puedan ser libres. Barrabás, un insurrecto y asesino, era un hombre que merecía su condena según las leyes de su tiempo. Su libertad no fue ganada por su arrepentimiento o por algún acto de bondad. Fue otorgada porque Jesús tomó su lugar en la cruz. Este acto no solo afectó la vida de Barrabás, sino que también proporciona una imagen poderosa de la sustitución de Cristo en nuestro favor. Lo que sucedió entre Jesús y Barrabás es un espejo del propósito de la cruz: la redención del culpable a través del sacrificio del inocente. Barrabás no es solo un personaje histórico, es un símbolo de todos nosotros. En él vemos a una persona culpable de rebelión contra la autoridad, de actos de violencia y de haber roto la ley. Esto refleja la realidad espiritual de la humanidad, que ha estado en rebelión contra Dios desde la caída en el Edén. Barrabás, como un hombre libre gracias a la intervención de Jesús, se convierte en un recordatorio de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido liberados por la gracia de Cristo. Este versículo subraya el significado del intercambio. Jesús, quien no conoció pecado, tomó sobre sí los pecados de todos, incluyendo los de Barrabás. Esta verdad espiritual es el fundamento del cristianismo, la gracia inmerecida que se nos concede porque Jesús pagó el precio de nuestras transgresiones. Barrabás es liberado no por sus propios méritos, sino por la decisión divina de Jesús de tomar su lugar, tal como lo hizo por toda la humanidad. El concepto de sustitución es central en la teología cristiana. Jesús, el perfecto y sin pecado, se convirtió en el sustituto de todos los pecadores. En la liberación de Barrabás, vemos un anticipo visual de lo que Cristo haría espiritualmente por cada persona: absorber el castigo que otros merecían. Barrabás es liberado y Jesús es castigado, no porque fuera justo, sino porque ese era el plan de Dios para salvar a la humanidad. Este intercambio es un reflejo de la gracia de Dios, que no espera que seamos perfectos o que lo merezcamos para darnos el regalo de la vida eterna. La liberación de Barrabás es una representación de la misericordia de Dios en acción, recordándonos que no importa cuán grandes sean nuestras faltas, Jesús ya ha pagado el precio completo para que podamos ser reconciliados con Dios. La historia de Barrabás nos enseña que la gracia no se puede ganar. Es un don que Dios nos da a través del sacrificio de Jesús. Barrabás no hizo nada para ser liberado. No hay registro de su arrepentimiento, ni de un cambio de vida, ni de una respuesta agradecida. Esto subraya que la gracia de Dios no depende de nuestras acciones, sino de su amor y del sacrificio de Cristo. En Efesios 2:8-9 se narra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Barrabás es el ejemplo perfecto de la gracia inmerecida. Su liberación no fue resultado de su buen comportamiento, sino de la sustitución de Jesús. Esto nos recuerda que nuestra salvación no depende de lo buenos que seamos, sino de lo perfecto que fue Jesús en su vida y muerte. Nos libera de la carga de tener que ganar el favor de Dios y nos invita a aceptar con humildad y gratitud lo que Jesús ha hecho por nosotros. Aunque Barrabás no aparece en la narrativa después de su liberación, su papel es esencial para entender el propósito redentor de la muerte de Jesús. Lo que los líderes religiosos y Pilato
hicieron como un acto de injusticia fue, en realidad, parte del plan de Dios para demostrar su amor y gracia al mundo. Jesús, tomando el lugar de Barrabás, es una imagen que resuena profundamente en la comprensión de la cruz. Un acto de amor supremo que va más allá de la justicia humana. En un sentido espiritual, todos somos Barrabás. Todos hemos fallado y merecemos el castigo, pero Jesús ha intervenido en nuestra historia para darnos una nueva oportunidad, una vida libre de condena y llena de esperanza. La liberación de Barrabás nos enseña que el plan de Dios siempre está en marcha, incluso cuando parece que la injusticia prevalece. Aunque no sabemos cómo respondió Barrabás después de su liberación, su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la gracia de Dios. ¿Vivimos con la conciencia de que hemos sido liberados a un alto costo? ¿Valoramos el sacrificio de Jesús que nos ha hecho libres? La liberación de Barrabás es un llamado a vivir con gratitud, reconociendo que nuestra libertad espiritual ha sido comprada con la sangre de Cristo. La historia de Barrabás también nos desafía a extender la misma gracia a los demás. Así como hemos sido liberados y perdonados sin merecerlo, estamos llamados a mostrar misericordia y perdón a quienes nos rodean. La gracia no solo cambia nuestra relación con Dios, sino que también transforma cómo nos relacionamos con los demás. La liberación de Barrabás y la sustitución de Jesús nos recuerda que, aunque somos culpables, hemos sido liberados por la gracia de Dios. Nos invita a vivir en agradecimiento y a aceptar plenamente el sacrificio de Cristo como suficiente para nuestra salvación. Este acto nos muestra que el amor de Dios va más allá de cualquier justicia humana, dándonos una esperanza eterna a través de Jesús. En Isaías 53:5 se narra: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La liberación de Barrabás y la condena de Jesús no solo fueron eventos históricos, sino también actos cargados de un significado espiritual profundo que ha resonado a lo largo de los siglos. Barrabás fue liberado y Jesús fue crucificado, un intercambio que marcó la cúspide de la injusticia humana y al mismo tiempo el punto culminante del plan redentor de Dios. En esta última parte de la narrativa, reflexionamos sobre las consecuencias de este intercambio y lo que nos enseña acerca de la misericordia de Dios y la injusticia del hombre. La crucifixión de Jesús fue el acto final de un juicio injusto, un proceso lleno de manipulación y corrupción. Sin embargo, más allá de la injusticia humana, se cumplía el propósito divino de redención. Jesús, el Cordero de Dios, sufría en la cruz no solo por los pecados de Barrabás, sino por los pecados de toda la humanidad. En este sacrificio, Dios mostraba su amor y su deseo de reconciliarnos con Él, a pesar de nuestras fallas y rebeliones. Después de su liberación, las Escrituras no nos dicen qué sucedió con Barrabás. Su figura desaparece del relato bíblico, dejándonos sin respuestas sobre cómo reaccionó o vivió después de ser liberado. Este silencio nos permite reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la gracia inmerecida que hemos recibido. Barrabás fue liberado, pero la pregunta sigue siendo: ¿qué hizo con esa libertad? La historia de Barrabás nos desafía a no tomar la gracia de Dios a la ligera. Así como Él fue liberado de manera inesperada, nosotros también hemos sido liberados del castigo del pecado a través de Cristo. La falta de detalles sobre la vida posterior de Barrabás nos invita a examinar nuestras propias vidas y considerar cómo estamos respondiendo al sacrificio de Jesús. El intercambio entre Barrabás y Jesús resalta la profunda injusticia del momento. Un culpable fue liberado mientras el inocente fue castigado. Sin embargo, esta injusticia humana no fue un error en el plan de Dios, sino parte del propósito divino para llevar a cabo la salvación. Dios tomó lo que era una clara injusticia
y lo transformó en el acto más grande de amor y redención. Este versículo de Isaías profetiza el sufrimiento de Jesús y nos recuerda que, a través de su sacrificio, Dios estaba llevando a cabo su plan de redención para todos. La crucifixión de Jesús fue la respuesta divina a la injusticia humana, mostrando que la misericordia y el amor de Dios superan cualquier acto de maldad o corrupción. La historia de Barrabás es una ventana a la naturaleza del amor de Dios. A pesar de que la justicia humana falló, la misericordia de Dios prevaleció. Jesús tomó el lugar del culpable, no solo en términos legales, sino en un sentido espiritual mucho más profundo. Este acto de misericordia nos muestra que Dios está dispuesto a perdonar y redimir a cualquiera, sin importar cuán grandes sean sus pecados. La liberación de Barrabás nos enseña que la misericordia de Dios no está limitada por nuestras acciones pasadas. Barrabás no merecía ser liberado, pero la gracia de Dios se manifestó a través del sacrificio de Jesús, dándonos a todos la oportunidad de una nueva vida. Este evento nos recuerda que la misericordia de Dios siempre está disponible, incluso cuando no la merecemos. La historia de Barrabás también nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos al sacrificio de Jesús. ¿Vivimos con una conciencia plena de la gracia que hemos recibido? ¿Apreciamos verdaderamente el sacrificio que Cristo hizo en nuestro lugar? Al igual que Barrabás, todos hemos sido liberados de la condena, pero debemos decidir cómo usaremos esa libertad. El sacrificio de Jesús es un llamado constante a vivir en gratitud y a responder a su amor con una vida transformada. Nos invita a no desperdiciar la libertad que hemos recibido, sino a vivir de manera que honre a Dios y refleje la gracia que se nos ha dado. Esta reflexión va más allá de la mera aceptación de un hecho histórico. Nos desafía a vivir de manera consciente de la profundidad del amor de Cristo. El impacto de la cruz de Cristo y la liberación de Barrabás no se limitan a un evento pasado, siguen resonando en nuestras vidas hoy. Cada vez que recordamos este intercambio, somos llamados a reconocer que nuestra libertad fue comprada a un gran costo. Jesús no solo liberó a Barrabás, liberó a todos aquellos que confían en él. La cruz es un recordatorio continuo de que, aunque la injusticia y el pecado existen en el mundo, la gracia de Dios es mayor. Nos recuerda que Jesús eligió el camino del sufrimiento y la muerte para darnos vida y esperanza. Este sacrificio nos invita a responder con una fe viva, una esperanza constante y un amor que refleje el corazón de Dios hacia los demás. La liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús nos enseñan que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier injusticia humana. Nos invitan a vivir con una profunda gratitud y a reflexionar sobre la manera en que respondemos al sacrificio de Cristo. Este acto de amor nos llama a extender la misma gracia y misericordia a los demás, sabiendo que hemos sido perdonados y liberados por el mayor sacrificio de todos. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.